Las elecciones en los Estados Unidos son de interés mundial. Para muchos países, el resultado de esta elección puede significar beneficios o riesgos para sus relaciones con una de las principales potencias del mundo. Quizás lo mismo pasaría en China si realmente hicieran elecciones. En vísperas de una atípica elección, vamos a exponer 9 claves para entender el sistema electoral de los Estados Unidos. Número 1. Colegios electorales. Cuando este sistema se diseñó, los estados no estaban comunicados, no había canales de información disponibles y los electores no contaban con medios suficientes para elegir al presidente y al vicepresidente. La forma de solucionarlo fue creando la figura de colegios electorales, compuestos por personas cercanas, informadas y conocidas por la comunidad, que se encargarían de ir a Washington a votar por la opción por la que votara la mayoría en cada estado. Los electores de cada estado votan para escoger a los colegios electorales. Las cantidades de votos electorales dependen de las características de cada estado y son equivalentes a la suma de sus representantes en el Congreso y en el Senado. Florida, por ejemplo, tiene 27 representantes en la Cámara Baja y 2 senadores. Entonces, este estado tiene 29 votos electorales. En total, hay 538 votos para el colegio electoral y gana quien logre obtener 270. Winner takes it all. No importa cuántos votos obtenga una opción en un estado, si no gana, no obtiene ningún voto de colegio electoral, excepto en Maine y en Nebraska, pero no nos enredemos. En este sistema, un candidato puede perder el voto popular, pero lo que importa es el colegio electoral. Como dijimos antes, si gana al menos 270 se convierte en presidente. Veamos este ejemplo. En el año 2000, en el estado de la Florida, los resultados fueron 2.912.790 para Bush y 2.912.253 para Al Gore. Final de fotografía. En esta elección, el estado de la Florida definía el resultado y tras reconteos y deliberaciones, se concedió la victoria a George Bush, pues se le adjudicaron los 29 votos electorales. Terminó ganando la elección, aunque no el voto popular. Gore obtuvo 500,000 de votos más que Bush, pero Bush obtuvo 271 votos electorales y Gore solo 266. Esta situación ha ocurrido solo 5 veces en la historia: en 1824, en 1876, en 1888, en el 2000 y recientemente en 2016. En la mayoría de los casos ha favorecido a candidatos republicanos. Número 3. Electores desleales. Otra particularidad que ha existido en la historia son los faithless electors o electores desleales, que son aquellos miembros de colegios electorales que al momento de votar cambian su postura y lo hacen por un candidato distinto al electo por la mayoría en su estado. Aunque esto ha ocurrido en varias ocasiones, nunca ha afectado el resultado de la elección. En 2016, Michael Baca, miembro del Colegio Electoral de Colorado, intentó modificar su voto. Aunque en este estado ganó el Partido Demócrata, él planificó, junto a otros electores, cambiar su voto para otorgarlo a John Kasich, en un intento de evitar que Donald Trump se convirtiera en presidente. Pero el estado decidió invalidar el voto de Baca y reemplazarlo por otro elector para evitar que esto sucediera. Sin embargo, otro grupo de electores en Washington State logró modificar sus votos y fueron multados por $1,000. Un grupo de estos faithless electors decidió llevar el caso a la Suprema Corte de los Estados Unidos, en donde, de forma unánime, se falló en contra. Y se reafirmó la potestad de los estados de forzar a los votantes de colegios electorales a cumplir su compromiso y votar por la opción elegida por los electores de cada estado. A pesar de todo esto, el contexto cambió. De acuerdo al Pew Research Center y encuestas de CNN, entre el 51 y el 58% de los electores hoy estaría de acuerdo en modificar la Constitución para aprobar el voto directo. 4. Voto por correo. Dependiendo del estado en el que voten, los electores pueden ejercer su voto mediante correo postal. La polémica en esta elección surge en buena medida porque el servicio postal se encontraba en crisis incluso antes de la pandemia y también porque esta modalidad podría favorecer a una de las opiniones. Una encuesta del Wall Street Journal indica que el 47% de los votantes demócratas preferiría votar por correo, mientras que solo el 11% de los votantes republicanos prefiere este método. De acuerdo al The United States Elections Project, a un mes de la elección, 4 millones de electores ya han ejercido su derecho utilizando este método. Esto es 50 veces más de los 75,000 que habían votado un mes antes de la elección del 2016. Número 5. Reelecciones probables. Durante el siglo XX, solo 4 presidentes estadounidenses han perdido una reelección inmediata. De perder este año, Trump podría hacerse miembro del desafortunado club al que pertenecen Bush padre, Jimmy Carter, Herbert Hoover y William Taft. En esta lista también podríamos incluir a Gerald Ford, quien sustituyó a Richard Nixon tras su renuncia por el escándalo Watergate. El caso de Ford es interesante porque es el único político que se convirtió en vicepresidente y presidente sin haber sido electo para ninguno de los dos cargos. Cuando el vicepresidente Spiro Agnew dimitió, Nixon decidió proponer a Ford por su bajo perfil político y la alta probabilidad de que el Congreso lo confirmara. Solo 7 meses después, Ford se convertiría en presidente de los Estados Unidos. ¿Le suena familiar? Democracy is so overrated.
Número 6. ¿Qué son los swing states? Se invierten grandes cantidades de recursos porque estos son los estados en los que se pierde o se gana la elección. Son estados con un electorado diverso en los cuales el segmento de los independientes inclina la balanza hacia uno o hacia otro bando. Para esta elección, estos estados serían Florida, Iowa, Carolina del Norte, New Hampshire, Nevada, Ohio, Pensilvania y Virginia. Y en esta elección particular se incluye el estado de Arizona. Número 7. Bellwethers. Ohio, además de ser un swing state, es un estado que representa apenas el 3.7% de la población. Pero ningún republicano ha llegado a la Casa Blanca sin ganarlo y ningún demócrata desde Kennedy. Entonces se crea el mito y este tipo de estados se transforman en barómetros de las elecciones. Si un candidato gana Ohio, entonces es probable que gane la elección. Número 8. Money Talks. El Center for Responsive Politics estima que la elección del 2020 será la más costosa de la historia. Hasta ahora se estima que se gastarán más de 11.000 millones. Esta elección podría costar incluso el doble de lo que costó la elección de 2008 en la que resultó ganador el expresidente Barack Obama. De acuerdo a esta misma investigación, en términos de gasto, los demócratas llevan la delantera. Su gasto en campaña representa el 53.69%, mientras que los republicanos el 38.96%. La distribución del gasto en las campañas arroja pistas de las estrategias detrás de cada una. Pongan atención. A tan solo un mes de la elección, Trump canceló parte de su propaganda televisada en los estados de Nebraska, Ohio, Texas y Iowa, y decidió dedicar mayores recursos a los estados de Florida, Nevada y Georgia. Pero mientras Trump disminuyó recursos en esos 4 estados, la campaña de Biden aumentó su inversión. Número 9. Antes de despedirnos, estas son algunas curiosidades que quizá no sepas. Antes de que se aprobara la 22ª enmienda que limita a una sola reelección, Francis Delano Roosevelt fue electo para 4 términos como presidente de los Estados Unidos. En los Estados Unidos participa alrededor del 60% de los ciudadanos en condiciones para votar. Cerca de 6 millones de estadounidenses no pueden votar por tener antecedentes penales. Por otra parte, los astronautas sí pueden votar desde el espacio vía electrónica. Victoria Woodhull fue la primera mujer en postularse a la presidencia de los Estados Unidos en 1872, pero fue Hillary Clinton la primera candidata de un partido mayoritario. Fue Theodore Roosevelt quien le puso el nombre a la Casa Blanca. Antes era conocido como el Palacio Presidencial, Palacio Ejecutivo o la Casa del Presidente. Con 70 años, Donald Trump se convirtió en el presidente de primer mandato con mayor edad. Si gana Joe Biden con 77, le quitará este récord. Seguramente estarás mejor informado este 3 de noviembre.